Estamos hoy convocados por una iniciativa que tuvo mi amigo y viceministro de Educación Superior, José Arce Farid. Yo me sentí tocado porque algunos habrán visto la foto y acá también, y hubo un trinomio que era Loguera Riera Sayas, en la opinión de los Caraguazú de aquella época protagonizó una de las últimas grandes luchas absolutas y completamente democráticas en una elección que se hizo, imagínense ustedes, en el Club Olimpia, donde por una diferencia de más de 20.000 votos terminaron triunfando y convirtiéndose el doctor Waldino Loguera en presidente de la Juventud, del Comité Central de la Juventud Colorada, mi padre el viceprimero y el doctor Sayas Vallejos el vicesegundo. Y yo quedé con esas fotos y esos comentarios en la retina cuando veía ambos todavía fotos en blanco y negro en hombros de otros compañeros jóvenes salir victoriosos de esa contienda. Pero cuando José me contó esto y yo le empecé a contar anécdotas, me dijo: te voy a hacer una propuesta que finalmente le acepté. ¿Por qué no contar cosas que nadie sabe o anécdotas que viviste y las traducís en el prólogo para que esto pueda sumar a lo que yo pueda obtener documentalmente? Entonces ahí fue que al ponerme a escribir un prólogo que tiene algunas páginas, me fui metiendo en una historia que me tocó vivir, que cambió mi vida para siempre. Y la historia de la cual quiero hablar hoy ante tanta gente ilustre y tantos amigos a quienes se invitó por un WhatsApp, pero que todos nos sentimos tocados por la sonrisa eterna de Waldino, por su firme valentía, porque hoy nos encontramos con antiguos compañeros de lucha. Es que para mí Waldino y sus compañeros de ruta eran una especie de leyenda, eran nombres que existían en el viento, en el aire, pero a quien no había conocido. La razón era obvia: estamos hablando de los años 80, estamos hablando de gente que estuvo 30 años afuera por la intolerancia política, al calor de un enfrentamiento brutal en la Guerra Fría entre quién estaba bajo la égida de los Estados Unidos y quién estaba bajo la égida en aquel entonces de la Unión Socialista de Rusia, de República Soviética, la famosa URSS. Y obviamente no fue un caso único, sucedió en toda América Latina, hubo dictaduras en Paraguay, hubo en Perú, hubo en Argentina, hubo Brasil. Era la época en que los gobiernos militares mantenían la izquierda a raya, y de paso en el papel del paquete en la izquierda metían a todos los que tenían también pensamientos democráticos. Y ahí entraban sindicalistas, líderes juveniles, líderes deportivos y líderes políticos también. Entonces decía, y retomo, como dice el conocido senador de Tacuarembó, lo que sucedía con estos nombres que figuraban en el aire, en el viento, era que yo llevaba en los botines y en las medias y en los bolsones del rugby, un deporte poco conocido, con una pelota pecoña en la cual yo fui capitán de la selección 8 años, y los que mejor jugaban eran los argentinos. Entonces nuestros viajes siempre eran a Salta, a Jujuy, a Corrientes, a Rosario, a Santa Fe, a Buenos Aires, y nos íbamos con los perros, con mis amigos. Y curiosamente mamá me decía: entrega un poco este sobre a fulano de tal que te vaya a visitar el hotel, entrega un poco este sobre. Yo llevaba papeles, traía papeles. En aquel entonces jamás identifiqué y relacioné. Yo siempre me decía: ten nomás mucho cuidado, y si puedes alguno de tus amigos que te guarden mejor, y que sé. Hasta que un segundo o tercer envío me animé a contarle de qué se trataba. Y cuando abrí el sobre, encontré un montón de Patria Libre. Patria Libre era el diario que, en oposición al Patria oficialista de la época, decía sus grandes verdades y tenía un lenguaje muy crítico al presidente Stroessner, general Stroessner, al dictador. Y entonces obviamente ya te empecé a entender, pero ahí yo leía cosas firmadas por gente que no conocía. Poco más adelante me pasó algo más insólito aún, ¿verdad? Yo era un joven inquieto que tenía muchas actividades, que estaba aquí en la academia del centro de estudiantes, en la academia de la historia,
en la academia literaria, jugaba en el equipo de la selección de rugby del colegio, me metían en el fútbol, me metían en el básquet, no tuve mucho éxito porque era nano, pero siempre estaba activo. Y entonces le invitaba a mi padre a muchos eventos, y papá por alguna razón no siempre estaba. Entonces él me decía, no, y mamá, como siempre, como toda la madre, justificándolo. Salió, se fue al campo, no llegó todavía, está de viaje, y estaba poco para lo que a mí me parecía que tenía que estar. Entonces yo le tiraba en el desayuno un jefe, ¿verdad? Porque me había estado el día anterior o hace una semana en algún evento que para mí era importante. Hasta que un día, buscando papeles en su viejo escritorio, en los muebles de mi abuelo, se me caen unas cartas de una carpeta, y esas cartas tenían papel carbónico azul. Este es un relato que para los que tienen menos de 30 años es difícil de entender. Antes, las máquinas mecánicas tenían un papel carbónico azul, y cuando uno escribía sencillamente duplicado, salía en el papel carbónico azul, que es decir que había habido una carta original y había un papel carbónico, y estaban firmados por nombres raros. Uno decía el Quijote, otro decía el Lobo, y estaban dirigidos a los mismos nombres que yo había leído en Patria Libre: Osvaldo Chávez, Juanino Ramón Loera, Mario Mallorquín, Eduardo San Martín, Agustín Oigurú, por mencionar solamente algunos. Y eran cartas dirigidas, firmadas por un seudónimo que resultó ser mi padre, en el cual se hablaba de la democracia, de la necesidad, de que hay que seguir aguantando, que hay que seguir esperando, que esto va a pasar. Bueno, pasaron 30 años obviamente, y esas eran las cartas que se llevaba yo también sin querer o sin saber en esos papeles que clandestinamente, pero con cierta ingenuidad, movía. Entonces yo me voy y le encargo a papá y le digo directamente: ¿qué son estas cartas, papá? Entonces me dijo: bueno, sentate, ahora que ya está más grande te voy a explicar. ¿Te acordás aquella vez que me invitaste a tal partido de rugby de la selección de no sé quién, o no sé quién? Bueno, yo no pude estar porque estaba preso. ¿Te acordás aquella vez que me invitaste a la entrega de premios, no sé cosas? Yo no pude estar porque estaba confinado. Era una medida medio rara, donde te mandaban al interior del país, no podías salir. Y un comisario directamente te controlaba y nadie se movía. Papá tuvo 4 meses en Caraguatá, 6 meses, y otros estuvieron en otras ciudades, y así nomás funcionaba el sistema. No había orden escrita, no había ley, no había nada. Funcionaba así porque así manejaba el rubio el país en aquella época, en ese contexto. Como consecuencia de todo eso, entonces yo le dije: pero papá, ¿cuántas veces estuviste preso? 37 meses. ¿Y cuántas veces estuviste exiliado? Y 2. ¿Cómo 2? Le dije: sí, casi naciste en Clorita, me dijo. En mayo del 59 nosotros nos fuimos todos afuera, no voluntariamente, y tú naciste en febrero del 59, ya tenías 4 meses, y después tu mamá cruzaba en canoa a Clorita, no había puente, y entonces ¿qué te vas a acordar si estaban pañales? Entonces yo obviamente le dije: papá, ¿por qué no me contaste si mamá te habrá dicho que yo te reclamaba? Y ahí me largó una frase que me tumbó. Me dijo: porque tu madre y yo queríamos que ustedes nazcan sin rencores para construir una patria diferente en el futuro. Entonces obviamente en un minuto yo pasé de ser un hijo menor con 30 años de diferencia con su padre, que reclamaba, a ser un hijo que admiraba. Entonces le respondí: a partir de ahora voy a acompañar tu lucha para que no sea en vano. Esa frase me marcó hasta hoy. Esa fue la razón. Entonces, a partir de ese giro emocional, yo me quedé comprometido. Y además, como todo hijo menor, que era mi hermano mayor, le habían gastado a mi padre bastante, ¿verdad? Entonces encontré un punto en común para poder acompañarlo. Y después, ya un tiempo después, sucedió algo que fue el segundo hecho que me marcó. Sencillamente yo ya me había recibido reciencito de abogado, estaba en mi viejo estudio, 14 de mayo, 12 y 4, primer piso, la casa de ña Linda Moscarda, viuda de su bolillo, la mamá de Acero, y en el primer piso estaba el estudio jurídico. Y en ese primer piso del estudio jurídico era donde estaba papá, el doctor José María Bonín, el doctor Zanotti, porque el estudio se llamaba Bonín Riera Zanotti. Enfrente estaban todos sus socios, los Rivarola, los Troches, de aquí Nataco, con aire, que es donde tomamos café y copiábamos toda la mañana, y estamos hablando más o menos del año 83.
Hubo un incidente no menor, que fue el ministro Montanaro, de aquel entonces del Interior, había viajado, si la memoria no me falla, a Misiones, en Argentina. Y como siempre la prensa le había preguntado al ministro Montanaro: ¿es cierto que en Paraguay hay presos políticos, hay persecuciones? No, acá no pasa nada, esto es paz y progreso, vivimos bien. Pero ahí afuera hay unos exiliados que dicen que no pueden volver. No, no es cierto, dijo Montanaro. Vuelvan de a uno y sin hacer política. Y bueno, terminó hablando Montanaro y Toto González Casabianca y Baldino se cruzaron en canoa a Encarnación, después subieron. ¿Y dónde creen que fue el primer lugar donde recalaron? Al entrar en la frontera le pusieron unas motos detrás y se fueron a 14 de mayo, 12 y 4, primer piso. Y ahí entonces yo estaba en mi oficina escribiendo un pagaré, un juicio ejecutivo, y papá me llama por el interno, que era esos teléfonos viejos que teníamos, y dice: porque acá hay unos señores que quieren conocer y yo quiero que le conozca. Yo entro a la pieza y ahí aparecen por primera vez en carne y hueso Gualdino, Ramón Lovera, Toto González Casabianca, Mario Mallorquín, Eduardo San Martín y otros más. Y ahí me saludan todos: vos sos Riquito, vos sos el que traía y llevaba los papeles, esto, los otros, bueno, en fin. Y dije: bueno, y ustedes son por fin los que yo no conocía, etcétera, etcétera. Bueno, abrazamos todos. Y al final del evento me dicen: mira, se está previendo el 20 de diciembre de 1983 en la Casa del Pueblo, en el viejo tinglado del PRF, un acto para recibir a los exiliados después de 30 años. Está organizado por las juventudes políticas de lo que en aquel entonces se llamaba el Acuerdo Nacional. Y la verdad es que en nuestro caso particular, nuestros jóvenes también estaban afuera, como Hugo Gualdino, como Eduardo Benialgo, como Leopoldo Ostertag, hijo, como Bernardino Carlos Radil, como Víctor Hugo Peña Vareiro y otros más. Eran todos los hijos. Y vos sos el único que está adentro. Entonces te pedimos a vos que digas lo que nos recibas. Bueno, fantástico, de que no hay problema. ¿Y quién organiza eso? Bueno, el presidente de la juventud del PLRA, que entonces era Felipe Amarilla. El presidente de la juventud del PRF en aquel entonces era Aníbal Carrillo Iramay. Y el presidente de la democracia cristiana juvenil se llamaba Justo Medina, ingeniero, muy buena gente. Y bueno, y el Ococo tenía su base juvenil fuera por razones que expliqué recién. Entonces, le dije: no hay problema. Y me acuerdo que a Toto González Casabianca y a Gualdino en su momento se le preguntó: ¿y qué quieren que diga? Y allá empezamos bien, cuando me dijo: decir lo que sienta. Fue lo que dijo: decir lo que sienta. Con una expresión muy abierta, ¿verdad? Me callé la boca, me preparé, papá abrió el paraguas, dijo: bueno, qué lástima que yo no voy a estar porque es viernes. Yo no voy al campo a Caraguatá hace 30 años y no voy a estar. No importa, papá, no te preocupes, le dije. Bueno, llegó rápido el viernes, cuando me voy al PRF a la tardecita noche, más o menos hasta ahora, él estaba rodeado de policía, como era en la época. Al entrar, mano tras la pared, entregué la cédula, la nota, que aquí está entrando fulano, toda la fantasía esa que hoy parece una película, pero es real. Y nosotros con miedo, porque el que dice que no tenía miedo, miente. Nosotros teníamos miedo, pero superábamos el miedo. Entramos adentro y había, qué sé yo, 800 locos gritando: se va a acabar la dictadura militar. Y yo ahora que miro para atrás en el tiempo me río, ¿verdad? Porque realmente no había ninguna chance con esa gente, y por más pancartas que había, lleno de piragüetes firmadas directamente, sacaban una foto de frente, tomaban nota de lo que decía. Ese era el estilo, ¿verdad? Pero al entrar adentro de la escalera de la entrada estaba papá con todos sus socios. Y le digo: papá, ¿no era que te iba a ir al campo? Y mamá me dice ahí: no, tu mamá estaba muy preocupada. Verso, él quería ver a su pollo, a ver qué tal le gustaba. El tema es que entramos todos adentro. Bueno, habló el dueño de casa, habló Felino, habló Justo, y de repente, extraña y surrealista escena, dice: ahora va a hablar en nombre de la juventud del Movimiento Popular Colorado, Enrique Rivas Escudero. Bueno, papá era conocidísimo en aquel entonces ya, y por toda su trayectoria. Y Gualdino era un semidios, era un prócer en la tierra, era una persona que al mirarte, al hablarte, al saludarte, te transmitía algo especial. Era una persona con un magnetismo, parecía, era
Difícil de describir. Ustedes ven la foto que eligió José, es fantástica, pero así mismo con esta fiereza se enfrentaba a la policía y a la gente. O sea, uno presumiría que con este rostro un abuelito manso, y la verdad que era mucho más firme que muchos de nosotros. Entonces, cuando entro adentro y me toca hablar, ponen en un ambiente no partidario la polka número 1. Bueno, yo subo al escenario con la mente en blanco, como cuando uno entra a un examen no tiene idea de lo que va a hacer, a pesar de que supuestamente estudió mucho. Y ahí fue que papá, me encuentro con papá en la entrada y me dijo, papá, ¿cómo puedo salir por acá, disparar a algún lado? Y me dice papá directamente, mira, decí lo que sentís, lo mismo que me dijo Baldino y Toto González. Seguí tus convicciones y no tu conveniencia. No estás seguro que todo le va a gustar, pero vas a dormir tranquilo. Y esas fueron el último empujón, digamos. Subí al escenario, vi la gente y me quedé congelado. Aunque ustedes no crean, cuando bajó la música quise hablar, tenía como una mano acá en la garganta que me apretaba, me faltaba aire, entré en una especie de pánico escénico ahí, y por suerte me salvó el sonidista, le metió otra vez la polka y me empecé recollado mientras tomaba aire. Después en un momento dado le quedaron así, le hice, bajó la música y empecé a hablar como esos poseídos. Parecía ese pare de sufrir. Hablaba, no me cambiaba más a los gritos. Yo, todo lo que dije era como para meterme preso otros 30 años. Pero me bajé feliz, satisfecho, y ahí me di cuenta, este es el retorno. Esta anécdota es del 20 de diciembre de 1983. Si hacemos una historia, bueno, estamos hablando de 30 y al 2013, 40, ¿verdad? 30 años, 34 años. Y ahí me encontré con un grupo de jóvenes colorados que aparecieron ahí de la nada y me dicen, che, vos sos colorados, pero nosotros también somos servidores admiradores, esto, lo otro. Y en unos días nomás se forma lo que fue el germen de la juventud del Mococo, llamémosle Paraguay, porque había jóvenes seguidores del que estaban afuera, y esa juventud colorada fue adoctrinada por Baldino. Él tenía en el edificio monumental enfrente al lector, creo que era el piso 10, piso 10, su departamento, modesto, tranquilo, y era un placer escucharlo, porque entonces empezamos a beber de las fuentes, y ahí es que empezó nuestra formación política básica. Naturalmente tuve un gran profesor como fue papá, del cual hablaba cuando menos esperábamos. Cuando hacíamos algo decía, eso es coloradismo, hacía eso es coloradismo. Entonces decía, papá, ¿por qué esta gran discusión entre el electronismo y el coloradismo? Bueno, está en la discusión que no sé cuánto tiempo va a llegar, ni cuánto tiempo se va a discutir, probablemente nunca se resuelva, y menos mientras vivan muchos de sus autores, porque realmente hay mucha gente que nunca escuchó lo que es el coloradismo y asimiló el coloradismo al electronismo. Y encima no le parece mal, porque obviamente es lo único que vio, es lo único que escuchó y no está mal. Pero vamos a hablar doctrinariamente, me decía, agarrar los principios del partido. Baldino también decía, el Partido Colorado aborrece toda dictadura de persona o de grupo. Entonces me decía, Stroessner era un dictador, y sigue papá. Y bueno, entonces, el reunimos no es coloradismo. Y ahí empezaba a formar. Después decía, el Partido Colorado porque será una sociedad sin privilegios ni clase explotada. Y había privilegiados y se explotaba gente. Entonces, el Partido Colorado es o no es electronismo. Además, no es que el electronismo vino, nosotros lo aplaudimos y nos sentamos. No, me contó la historia de la nota 17, la normalización institucional. Imagínense lo que es que el 28 de mayo se produzca una huelga obrero estudiantil por el pasaje, que esa huelga haya sido dispersada a caballo y a sablazo por la policía de la época, dirigida por el ministro del Interior, Edgar Elin Frank, y por el jefe de policía, general Duarte Vera, y que esa misma noche, al día siguiente, 29 de mayo de 1959, la Cámara de Representantes, porque no había diputados y senadores,
se reúnen y estos ingenuos idealistas liderados por Colorado plantean la destitución, digamos, altísimos funcionarios y se pasan los antecedentes a la justicia del crimen. Bueno, obviamente con la habilidad con la que tenía el general Electrón, en un contexto como el que expliqué, dicta un decreto de fecha 29, pero le pone fecha 28 y dice que lo que se resolvió en la Cámara ya no sirve porque la Cámara estaba disuelta. La democrática Constitución del 40 del mariscal Estigarribia permitía disolver la Cámara. Entonces disolvió la Cámara y permitió, y dijo que lo que se resolvió, que lástima, ya estaba disuelto, no vale. Pero la consecuencia directa de esa fue que más de 400 líderes sindicales, como Pablito, universitarios, dirigentes deportivos, políticos, gremiales, fueron detenidos, unos presos, otros exiliados, otros cruzados del río, otros se refugiaron en embajada. Y según el criterio de los adultos, ese fue el momento en que se descabezó un sector democrático del partido. Antes de eso, ya había habido en el 55 la salida de Fabio, que también era un líder popular, poderoso de su época. Entonces, en honor a la verdad, la doctrina o la historia de la cual como jóvenes deberíamos discutir, no para abrir heridas, sino sencillamente para establecer posiciones, es que el Partido Colorado fue vaciado en su contenido ideológico, vaciado en su dirigencia para ser ocupado por el electronismo, porque obviamente, muy fiel a la tradición de nuestro partido, acá que se va al baño pierde el cargo. Entonces, obviamente, cuando se empezó a vaciar de miembros de la Junta de Gobierno, de miembros de la Cámara de Representantes, de las seccionales, fue ocupado rápidamente por gente que de alguna manera acompañó ese proceso, algunos de buena fe, hay que decirlo, la generalización es injusta y otros no. De todos modos, esa historia entre el coloradismo y el electronismo no es el motivo de esta reunión, ni tampoco el lanzamiento del libro, pero sí es bueno que con desapasionamiento o con una pasión respetuosa alguna vez podamos discutir, porque en el Partido Colorado tampoco, en mi opinión, nunca hubo un ambiente de libertad como el que estamos gozando hoy para discutir los orígenes del partido o la formación ideológica. Muchos dicen que no hay diferencia con el Partido Liberal, y yo de ella tengo mi diferencia. Este era un partido que creció de las entrañas del Paraguay profundo para reconstruir la patria después de la hecatombe, y su nombre no es casual, es asociación porque no hay partido de árabe. En el Partido Colorado es todo, desde el último miembro de una seccional hasta el presidente de la Junta. Es nacional porque tiene ideas propias, nacido de la entraña de la patria en la época de la reconstrucción después de la hecatombe del 70, por quien vistió de gloria el uniforme manchado de sangre y luego fue capaz de orientar a toda la sociedad hacia un testimonio de unidad y de crecimiento y reconstrucción. Y es republicana porque nuestra formación es república, cree en la separación de los poderes, cree en la soberanía popular, cree en la necesidad del funcionamiento de las instituciones, y por eso es que cada vez que asume un gobierno o un presidente hay gente que con o sin razón critica si realmente estamos encuadrados ideológicamente en lo que el partido permite. También se dice que el partido es policlasista, también se dice que es agrarista y popular. Tuvo en su momento diferencias muy grandes entre guiones y demócratas, tuvo la influencia importante de Natalicio González, de Ignacio Apaña, de Magaray, de un montón de gente que en su momento, por el liderazgo que ejerció, le dio una tendencia. Así también hemos tenido un presidente de la República y del partido que formalmente decretó que nuestra ideología es un socialismo humanista. Y eso creo que constan los papeles. Pero en mi opinión particular, un debate sobre esto, como el que estamos haciendo esta noche, es de suma utilidad, porque realmente los colorados, más allá de la tradición, necesitamos saber por qué somos colorados. Necesitamos saber para que los vientos, las coyunturas, los liderazgos temporales nos arrastren, porque este partido tiene más de 100 años y es más importante que todos nosotros y va a seguir sobreviviendo si Dios quiere otros 100 años más para grandeza y alegría de la patria. Esa es la verdad del pastel. Entonces yo quiero decirles que el Partido Colorado tiene hoy entre sus más insignes representantes el doctor Gualdino Ramón Lovera, motivo de este libro. El doctor Gualdino Ramón Lovera tenía un lema
que es extraordinariamente necesario para el tiempo que vivimos. Se llamaba firmeza moral para el cambio. Y cuando nosotros nos reuníamos en aquel entonces, enseñado por Baldino y detrás de nuestros mayores, nosotros fuimos creciendo alrededor suyo, pero en mi opinión, y hoy mirando a la distancia, el tiempo que estuvieron fuera le privó de cosechar lo que ellos sembraron. Quizás ahora, ya después de años de su partida, podamos hacerle un homenaje. Yo espero que desde el cielo esté solazándose que tanta gente joven pueda acordarse de su nombre y haber formado el Movimiento Popular Colorado, que era el movimiento en oposición al movimiento oficialista de la época, pero que sin embargo cuando se produjo el retorno, y ahí quiero yo llegar también a este punto que no es poca cosa, en esta misma Junta de Gobierno y después de largas conversaciones lograron que el grupo del sector llamado contestatario se sentara en esta misma sala con quienes habían trabajado, sostenido el electronismo durante más de 30 años. Y ahora resulta ser que por una publicación en las redes la gente se enoja, se insulta y se maltrata. Aquí estamos hablando de generosidad, de tolerancia y de actitudes democráticas impensadas. En esta sala se sentaban Edgar L. Frank y Mario Mallorquín. Y Gualdino lo era, y Enrique Riera, y la gente que estuvo en un lado y en otro la vereda y discutían a muerte. Yo me sentaba en el borde y eran sesiones interminables. Porque el que menos hablaba, y de ahí había sacado yo esta mala costumbre, hablaba 45 minutos. Pero en Copicuá 2 o en la Junta se sentaron quienes eran responsables políticos de la salida de algunos y de otros y convivieron aquí y convivieron en el Parlamento y fue objeto de grandeza, sin igual que hoy nuestra generación